Un beso, Espérenme, Sí, espérenme. obvio. Chao, hasta luego. Ahí estaba Carla Ricciotti, como siempre, una estandarte cada tarde aquí en La Nación. Bueno, nos vamos a meter de lleno en el capítulo de Venezuela. Vamos a hablar también de lo doméstico, lo local. Está Elisa Trota ya con nosotros, la ex embajadora de Venezuela en la Argentina. Elisa, gracias por esta deferencia. ¿Cómo andamos? Bien, bien, expectantes, esperanzados. ¿Tenés expectativa de que finalmente haya recambio y alternancia? Sin lugar a dudas, lo que estamos viendo en este preciso momento, el cierre de la campaña de Edmundo González Urrutia, nuestro candidato, con el acompañamiento del liderazgo de María Corina Machado. Estas son imágenes, muy bien. Imágenes en este momento. No puedo evitar emocionarme. Acabo de ver fotografías de mi familia, de mis amigos ahí, y es algo que nos llena de esperanza. Faltan solo escasos 2 días y medio, que parece muchísimo tiempo, pero definitivamente con una esperanza que creo que no habíamos sentido en muchísimos años, y con un claro objetivo, que es recuperar la democracia en el país, no solo por parte de los venezolanos que están dentro del país, sino todos los que estamos afuera, y creo que también de la comunidad internacional, porque hay un entendimiento de cómo el régimen venezolano ha afectado y ha arriesgado a la región, y me atrevo a decir que el mundo en general. ¿Qué es lo que cambia si la oposición gana? En términos prácticos, ¿entendés vos? ¿Y cuál es el compromiso que se asume desde la oposición? Reingresaríamos, te diría, Paulino, a justamente al concierto internacional democrático, un concierto al cual Venezuela perteneció durante más de 40 años ininterrumpidos, mientras, por ejemplo, en todo el Cono Sur había dictaduras. Los 70, por ejemplo. Exactamente, Venezuela recibía a los exiliados de esas dictaduras. Es el caso de mi padre, que era argentino y se exilió en Venezuela. Venezuela fue un faro de la democracia, un faro del desarrollo, un faro del progreso, y hace 25 años tuvimos la desgracia, porque hay que decir las cosas como son, de permitir que Hugo Chávez llegara al poder, y lamentablemente hoy la historia se cuenta sola. Creo que no hay nadie en el mundo que no sepa lo que sucede en Venezuela, y entre otras cosas no dejan de saberlo por el gran éxodo venezolano que hay, sí, el claro. éxodo más grande en este momento, más grande que el de Siria, más grande que el de Ucrania. 8.8 millones de venezolanos se encuentran fuera de Venezuela. Es un país fuera de un país. Lo decíamos en el pase con Esteban, yo le marcaba eso en términos relativos. Es definitivamente la mayor migración de un país. Eso da cuenta per se de las condiciones en las que se vive y por la cual todos rehúsan de seguir estando allí. ¿Imaginás una reforma constitucional a partir del año próximo que vuelva a poner sobre la mesa la división de poderes, que establezca las garantías de seguridad jurídica indispensables para promover la inversión? Es decir, que haya un repliegue de todas las reformas chavistas de los últimos años. Imagino una reconstrucción completa del país. Te diría que prácticamente imagino un país de posguerra, porque lamentablemente los números económicos, los números sociales, los números de la crisis humanitaria compleja que se vive en el país es lo que demuestra los números migratorios. Imagino, entre muchas otras cosas, el reencuentro de las familias. Estamos hablando que el 25% de la población venezolana ha tenido que salir del país. No existe ninguna familia venezolana. No vota, embajadora. La gente que está en el exterior, los venezolanos en el exterior, ¿votan? Es o no? una muy buena pregunta. De esos 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, casi 5 millones son mayores de edad, es decir, podrían votar. Y el régimen no lo permitió. Solo vamos a ser los 69.000 venezolanos. En el mundo. En el mundo. Concretamente, en Argentina, donde somos 220.000 venezolanos, 150.000 hubiesen estado habilitados para votar, solo vamos a votar 2.639 venezolanos. ¿Y quiénes son? ¿Cuál es la diferencia para que unos puedan y otros no? No permitieron el registro, sencillamente no permitieron el registro. Se establecieron alrededor de 15 días para que se diese el registro nacional electoral. En Venezuela el voto no es obligatorio y por lo tanto el registro no es automático. El registro se vio con 5 días de dilación, no lo prorrogaron, las colas fueron desde las 4 de la mañana, con la gente con frío, con lluvia, lo hicieron sumamente lento y finalmente solo 440 personas pudieron hacerlo. Quiero decir con esto... Estamos viendo las imágenes del cierre de campaña de ambos, pero en particular el que estamos viendo en vivo es... Ahí están los dos en vivo. Maduro por un lado, González por el otro. O sea que la gente se ha volcado a la calle
Es no menor el dato de que es optativo, recuerden, no es obligatorio. A mayor nivel de participación, más probabilidades de recambio de poder. A menor nivel de participación, más posibilidades del régimen, ¿correcto? Exactamente. Y bueno, justamente de eso se trata. El régimen chavista ha dado todas las demostraciones posibles de que no tiene disposición a que los venezolanos participen, principalmente los venezolanos en el exterior, porque es evidente que todo el que ha salido por la crisis política, por la persecución política, por la crisis humanitaria compleja, por la inseguridad, por la crisis social, y anhela un cambio, pero tampoco los venezolanos dentro de Venezuela han hecho hasta lo imposible para evitar el voto y el compromiso de los venezolanos. Han cambiado los votantes a última hora de centros de votación a otras ciudades. No ha habido una campaña como en cualquier país del mundo. El candidato o la líder de la oposición no tiene la posibilidad de viajar de manera aérea dentro del país. Tampoco de salir, porque lo tienen prohibido. María no Corina, se puede subir a un avión. Hubo preocupación. Es un disparate mayúsculo, perdón, sí. Paulita, ya preguntás, pero es un disparate mayúsculo. ¿Por qué no puede subir un avión? Porque estamos hablando de un proceso electoral en dictadura, Paulino. A veces pero es Maduro muy puede difícil. tomar un avión y el otro candidato no. Específicamente María Corina Machado. María Corina Machado tiene prohibición de salida del país hace más de 10 años. Bueno, claro, estamos hablando... Estamos hablando de un proceso electoral, y por eso no lo llamo elecciones, lo hablo proceso electoral en dictadura, y son cosas muy importantes para entender, porque ver que este nivel de movilización que hay significa que toda la gente que está ahí se está arriesgando a que los detengan. Han habido casi 200 detenciones ilegales en los últimos meses de personas vinculadas a las fuerzas democráticas, el 86% de ellas con desaparición forzada. Lo digo esto en Argentina, un país que sabe perfectamente lo que significa la desaparición forzada de personas. Hoy en Venezuela hay más de 300 presos políticos. Yo llegué esta madrugada de Roma, en donde tuvimos la oportunidad de hablar en el Congreso italiano sobre la situación de derechos humanos de Venezuela. Y esto lo digo porque al mundo entero le alarma la situación de Venezuela. Y definitivamente, más allá de que nosotros pedimos la liberación de todos los presos políticos y de todos los centros de tortura, los oficiales y los clandestinos, porque los hay. Hace 40 años que Argentina recuperó su democracia y sabe perfectamente el costo de qué hablamos y el costo que esto tiene. Nosotros sabemos que la única manera que esto deje de pasar de una vez y para siempre en Venezuela es recuperando nuestra libertad. Quería preguntarte, porque en las últimas horas hubo varias cuestiones a nivel regional que llamaron la atención. Bueno, aquí Alberto Fernández diciendo que lo habían vetado como veedor de las elecciones. Después, desde Brasil, el Tribunal Superior Electoral dice que no va a participar en las elecciones tampoco, porque hicieron críticas desde Venezuela infundadas con respecto al sistema de votación en Brasil. Colombia, que tampoco va a enviar su representación. ¿Los preocupa hoy Boric diciendo nosotros somos profundamente democráticos y estamos en contra de estas declaraciones de Maduro con respecto a que va a haber un baño de sangre en caso que la oposición gane? ¿Los preocuparon estas escaladas que se fueron dando como en las últimas horas? Por supuesto que nos preocupa, nos solidarizamos, pero por sobre todo, de alguna manera vemos que ya no hay excusa para que el mundo entienda lo que sucede en Venezuela. Sí, menciono a estos personajes también porque se los ha criticado en muchísimas oportunidades por cierta condescendencia, si se quiere. En el caso del presidente Boric, debo hacer la aclaración que él ha sido muy coherente en términos de materia de democracia y de derechos humanos y en la defensa de ello en Venezuela. En el caso del presidente Alberto Fernández, la verdad es que ha sido muy triste el tratamiento que le dio a Venezuela y a los venezolanos que vivimos en Argentina. Hace menos de un año el expresidente Alberto Fernández decía que en Venezuela ya no había problemas de derechos humanos. Hace pocos meses el presidente Lula da Silva decía que lo que sucedía en Venezuela era una narrativa construida por la oposición. Y hoy son estos personajes los que justamente son expulsados prácticamente de Venezuela. Entre otras cosas, y específicamente cuando hablamos de Petro y de Boric, que son aliados de la dictadura, porque saben que si Maduro se aferra al poder y comete un fraude electoral, los principales perjudicados van a ser sus países, porque son los países fronterizos, en donde no solo va a emigrar una gran cantidad de venezolanos, como lo ha hecho durante este tiempo, sino también van a estar abiertos a lo que hoy significa Venezuela, que es el país que le abre las fronteras al terrorismo internacional en la región. Solo corrijo, más que Boric es Lula, y entendí el concepto, Lula y efectivamente Petro. Llamaron mucho la atención el distanciamiento de Petro, porque Petro es uno de los más radicalizados líderes de la izquierda en Centroamérica, el presidente de Colombia, y efectivamente tomó distancia después de las declaraciones del propio Nicolás Maduro, al igual que Lula da Silva, pero muy bien marca
Elisa, esta idea de que al ser fronterizos, el principal flujo migratorio, que es a pie, muchas veces caminando, corregime, termina impactando en ambos países. Así es. Y hoy, por otro lado, un poco también para ver la tónica, esto lo veía, no es todavía una noticia oficial, lo veía en un portal de noticias diciendo que las autoridades colombianas migratorias estaban impresionadas con la cantidad de venezolanos que están cruzando la frontera hacia Venezuela para ir a votar. Entonces quiero destacar eso para que se entienda un poco también, más allá de todos los sacrificios, de toda la situación que esto ha significado. ¿Sienten que por primera vez está al alcance de la mano dar vuelta a la página? Sin lugar a dudas. No sé si por primera vez lo hemos sentido, hemos hecho un esfuerzo a lo largo de los años muy grande y hay que reconocerlo. Capriles, por caso, que estuvo muy cerca. Hay muchísimos casos y creo que no hemos llegado aquí solo por un mal manejo del chavismo, sino por sobre todas las cosas por el acierto de la oposición democrática venezolana. Pero esta vez es distinto y sin duda alguna vamos a ganar. Antes de despedirte, ¿te preocupa una transición de 6 meses? Me preocupa. ¿Hasta enero del año que viene? Sí. Pase lo que pase el domingo. Me preocupa mucho. Creo que no es al azar que eligieron esta fecha, más allá de, perdón la expresión poco diplomática, de la cursilería de decir que es el día del nacimiento de Chávez, el 28 de julio, y por eso la eligieron. En Venezuela tradicionalmente las elecciones son a finales de año, justamente porque el recambio de poder es a principios de año. Entonces, bueno, como en cualquier país, naturalmente no pasa más de 2 o 3 meses para ordenar eso. Exactamente. El hecho de que haya 6 meses o más en el medio es algo que preocupa. Los escenarios son muchos, Paulinos, en este momento son 2 grandes escenarios: o que cometan un fraude y no tengan manera de demostrar que ellos ganaron, o que acepten los resultados. Entre los 2 escenarios hay una cantidad de grises difíciles de contabilizar, en donde por supuesto lo que tiene que ver con la transición es una de las principales cosas a ver. Éxitos. Que sea todo en paz. Muchas gracias y esperamos verlos. Vamos a estar en las inmediaciones de la Embajada el domingo 28 desde muy temprano. Esperemos que celebrando los resultados. Hasta la próxima. Pudo haber sido Argentina, fue venezolana, porque justamente